Ante todo, ustedes que tengan un bonito atardecer. Soy de la Casa Universitaria San Antonio Abad del Cusco, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la Escuela Profesional de Educación Filial Espinar, de la especialidad de Matemática y Física. Esto es la asignatura de Evaluación de los Aprendizajes. La magíster que regenta este curso es Francisca Lavía Barca y yo, mi persona, soy Cristian Chaco Paco y hoy les vengo a hablar de un tema muy importante, los instrumentos de evaluación. Aquí, como podéis observar, tenemos la ficha de los instrumentos de evaluación. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Son aquellas herramientas reales, físicas, que se van a presentar para valorar o evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta ficha se muestran diferentes instrumentos de evaluación, como por ejemplo la lista de cotejos, el registro anecdótico, la rúbrica, el registro descriptivo, la escala de estimaciones. Son estos algunos ejemplos de estos instrumentos de evaluación que a continuación voy a elaborar una ficha de mi especialidad. Y aquí tengo de los ángulos. Como yo soy de la especialidad de matemática, como podéis observar, haré de mí una matemática, sumaré las alegrías, restaré dolor, dividiré las penas y multiplicaré el amor. Es una frase muy bonita dentro que utilizamos de las matemáticas. Entonces empezamos. Los ángulos. Es una ficha que yo estoy elaborando para mis estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. Los ángulos. Tenemos aquí las definiciones, que es una magnitud física adimensional que se define como la razón entre la longitud de arco de una circunferencia. Esto es ya una definición más técnica, pero así una definición más clara que podemos mencionar de los ángulos es la abertura formada por dos rayos que tienen un extremo común denominado el vértice. También tenemos formas de definición de nuestros ángulos, que son los ángulos geométricos y los ángulos trigonométricos. Los ángulos geométricos van a tener un límite, ¿no? Prácticamente hasta los 360. Pero los ángulos trigonométricos van a ser más. Pueden ser una vuelta, dos vueltas y así sucesivamente. Aquí también hablamos de los elementos que son el vértice, los ángulos, la medida de los ángulos, los lados, ¿no? La medida del ángulo convexo y la medida del ángulo cóncavo, ¿no? Tenemos algunas características de estos ángulos, que son ángulos complementarios. ¿A qué se le dice ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son aquellos ángulos o dos ángulos que se van a sumar y el resultado de esta suma va a ser igual a 90 grados. Y los ángulos suplementarios van a ser dos ángulos que sumados nos van a dar un ángulo llano, un ángulo igual a 180, ¿no? También tenemos diferentes tipos de ángulos. El ángulo llano, que ya mencioné, el ángulo obtuso, que va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. El ángulo recto va a ser aquel ángulo que va a tener el valor de 90 grados, ¿no? El ángulo agudo va a ser aquel ángulo mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Tenemos algunas clasificaciones de los ángulos. Por ejemplo, clasificación por su suma. Son los ángulos complementarios y suplementarios. La clasificación según su posición, los ángulos opuestos por el vértice. También ángulos consecutivos
También el ángulo adyacente. También vamos a hablar de los ángulos entre dos rectas paralelas y una secante. Y también de las propiedades. Ángulos que se forman por una línea poligonal entre dos rectas paralelas. Los ángulos entre dos rectas paralelas. Ángulos de lados perpendiculares. Es así que el reto del día o el reto que se está planteando para el estudiante es que elabore un organizador visual del círculo concéntrico con la ficha proporcionada de los ángulos. Más abajo también hay link de más informaciones y también para profundizar este tema tenemos enlaces de videos que se puedan profundizar este tema muy importante. A continuación, como yo he pedido un círculo concéntrico para mis estudiantes, también para que no se pierdan, para que puedan elaborar de una forma didáctica, sintética, que sea comprensible prácticamente este organizador visual, los estoy presentando también otra ficha de círculo concéntrico, como podrán observar. Ahí está, círculo concéntrico. Aquí podrán definir qué es el círculo concéntrico, las importancias, las características, los elementos que tiene el círculo concéntrico, cómo se elabora, los pasos de elaboración, un ejemplo y evidencia de trabajo que van a hacer, lo que van a elaborar el círculo concéntrico, ¿no? También, para que no se pierdan, tenemos nuestros videos que son importantes. Ahí donde van a ir a este enlace y van a poder averiguar más, mis alumnos curiosos que son hambrientos de poder aprender más. Ahora, como nuestra sesión va a ser un poco corto, aquí está un modelo de un círculo concéntrico. Como estábamos observando, el círculo concéntrico va a tener un círculo central, va a tener un segundo círculo que va a ser de los subtemas. Entonces, el círculo central va a ser el tema principal. En el segundo círculo va a ser los subtemas. En el tercer círculo va a ser los conceptos de los subtemas, los conceptos de los subtemas. Y en el cuarto círculo van a ir los ejemplos o algunos ejercicios resueltos. ¿Por qué yo les estoy pidiendo que elaboren un círculo concéntrico? Porque para poder elaborar un círculo concéntrico con ejemplos o fórmulas que se van a mostrar en el área de matemática, es más completo este círculo concéntrico. Es por eso que los estoy pidiendo este círculo concéntrico. Ahora, aquí está nuestro círculo concéntrico ya llenado. Como los habéis mencionado, que en el círculo central está el tema, los ángulos. En el siguiente círculo, en el círculo 2, están los subtemas, que hablamos de las formas de ángulos, las propiedades, su clasificación y los tipos. En el tercer círculo está su definición, ángulos por los lados perpendiculares, en el caso de propiedades. Y aquí tenemos un ejemplo de un ángulo perpendicular. Como ya hablábamos, es así, del centro se va ampliando el tema, ¿no? Se va desglosando, y aquí en el cuarto círculo tenemos la presentación de los ejemplos de estos temas, subtemas diré, de los ángulos. Ahora, para poder ya evaluar el trabajo de mis estudiantes, les voy a presentar lo más esperado y lo más importante de esta sesión, que es nuestra lista de cotejo. Aquí les muestro la lista de cotejos que tenemos, los criterios de evaluación. Como primer columna tenemos el número de estudiantes que van a ser evaluados. Segunda columna va a ser los apellidos y nombres de los estudiantes.
Y la tercera columna va a ser criterios de evaluación. Dentro de los criterios de evaluación vamos a evaluar lo teórico, cómo han entendido cuando van a expresar, cuando se les va a pedir su elaboración, ¿no? Y lo práctico es lo que van a desarrollar su círculo concéntrico, ¿no? Primer criterio que hemos considerado: define y sintetiza claramente los conceptos, que tiene un valor de 4 puntos. Presenta coherencia y cohesión en su elaboración de su círculo concéntrico. Debe tener coherencia y cohesión, también, que equivale a 4 puntos. Expone claro y preciso, es cuando, después de haber leído nuestra ficha de los ángulos, va a poder expresar con sus propias palabras, que tiene un valor de 3 puntos. Contextualización en el tema, contextualización con nuestra realidad, que tiene un valor de 3 puntos. Dominio y facilidad del tema, ¿no? Va a poder profundizar con los enlaces y con los enlaces de los videos que estamos presentando, que tiene un valor de 2 puntos. Y el aspecto práctico, que hemos considerado 2 criterios, que es procesa y jerarquiza todo el contenido del tema, ¿no? Como les puedo mostrar, aquí está desde propiedades, formas de ángulos, clasificación y tipos, ¿no? Está jerarquizando aquí, ¿no? El primer círculo es el tema principal, el segundo círculo es los subtemas, tercer círculo es la definición de los subtemas, y el cuarto círculo van los ejemplos. Entonces, más o menos está en lo correcto. Realiza ejercicios de demostración, ejercicios o también ejemplos, ¿no? Que se está mostrando aquí en el cuarto círculo, que tiene un valor de 2 puntos también, un total que sumarían de 20 puntos. Y si por ahora hay unas dificultades, tenemos en el último columna la observación. Esto es un instrumento de evaluación. Como podéis observar, aquí se van a evaluar en esta lista de cotejo a varios estudiantes. Aquí tenemos una lista de 32 estudiantes. Y según los criterios, ¿no?, que se van a considerar en nuestra lista de cotejo. Ahora, después de haber evaluado su trabajo, nosotros vamos a poder vamos a registrar sus evidencias en un registro anecdótico. Como podrán observar, esto ya es personalizado. Se tiene que evaluar con este instrumento de aprendizaje a cada estudiante, o le va a entregar a cada estudiante, se lo va a evaluar a cada estudiante, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en la primera parte de nuestro registro anecdótico tenemos el nombre de nuestra institución educativa, el docente, el estudiante que va a ser evaluado, un psicólogo, porque si hay casos graves, este registro anecdótico va a ser derivado a la sala de tutoría o al psicólogo, ¿no? Y actividad que se va a evaluar va a ser la elaboración de nuestro círculo concéntrico. El grado del estudiante, el lugar donde se va a registrar y el ambiente donde se está desarrollando el acto, ¿no? Y en la parte inferior vamos a tomar algunos criterios. Vamos a describir la descripción, la fecha y hora, la interpretación que lo vamos a dar a partir de haber observado, a partir de haber desarrollado una descripción previa de su trabajo, y le vamos a dar una orientación. Orientación, es importante esto, darle una orientación en qué está fallando o en qué le falta mejorar, ¿no? Y un compromiso, es importante esto. A partir de que haya tenido algunas dificultades, el estudiante se va a comprometer en este aspecto, en este criterio que estamos tomando, en este espacio que estamos tomando. El estudiante se va a comprometer, y para que no quede en vano
o como un acuerdo que no sea válido, va a estar la firma del estudiante, donde está ahí con su puño y letra que se está comprometiendo, ¿no? Podemos tomar hasta varias descripciones de diferentes momentos del registro de una evidencia, ¿no? Aquí está considerado 3. Entonces, después de haberle realizado orientaciones a nuestro estudiante y haberle hecho tomar un compromiso, vamos a tener la última parte de los instrumentos de evaluación, o la última parte de nuestra sesión de aprendizaje, que va a ser una evaluación objetiva, o conocido también como la evaluación escrita. Aquí vamos a tener una evaluación mixta de apareamiento, de verdad falso y de selección múltiple. Al principio, como ya se le ha presentado a nuestro estudiante, una ficha que es de los ángulos, vamos a elaborar nuestra prueba escrita o prueba objetiva, que va a tener los siguientes componentes. Primero, a la parte superior, examen del área de matemática. En el siguiente va a estar nombre y apellidos, fecha y hora, va a estar el grado y sección y el número de orden, porque según el número de orden vamos a poder encontrar o focalizar fácilmente a nuestro estudiante. Primera pregunta, que va a ser nuestra pregunta de reflexión de lo que hemos presentado en nuestra ficha de los ángulos. Siguiente va a ser una pregunta abierta, ¿no? ¿Cuáles son los subtítulos considerados en su organizador visual del círculo concéntrico? ¿No? Es una pregunta abierta, ¿no? Que tiene un valor de 2 puntos. La pregunta 3 es la abertura formada por 2 rayos convergentes que tiene un extremo común que se denomina vértice, que va a tener 2 puntos de valor, y nos dicen las alternativas: ¿es verdadero este enunciado? ¿Es falso? O ninguna de las anteriores. En este caso sería falso, porque como podemos observar en nuestra ficha de los ángulos van a ser divergentes, porque en sí lo que vamos a tratar más va a ser los ángulos de definición geométrica, ¿no? Que son determinados hasta una vuelta de 360 grados, ¿no? Entonces en este caso no sería convergente. Convergente se dice que va a poder dar varias vueltas, ¿no? En nuestro plano cartesiano. Entonces sería falso. Cuarta pregunta: los tipos de ángulos. En los tipos de ángulos, verifique si es verdadero o falso, que tiene un valor de 2 puntos. Ángulos llanos, ángulo obtuso, ángulo recto y ángulo agudo. Este listado de los tipos de ángulos es verdadero, ¿no? Porque hay ángulos llanos, ángulo obtuso, ángulo recto y ángulo agudo, según nuestra ficha de los ángulos. Estas 2 preguntas son de verdadero o falso. Siguientes 2 preguntas van a ser de o preguntas incompletas, como se le denomina, ¿no? Los ángulos los utilizamos o vemos diariamente en puntos suspensivos. Por ejemplo, puntos suspensivos, coma, escalera, coma, en nuestros útiles escolares, coma, en nuestras casas, coma, etcétera, que tiene un valor de 2 puntos. Entonces, ¿cuál de las alternativas sería correcta? A, la vida, construcción.
B. Nuestra vida cotidiana, en construcciones de casa. En sí, el enunciado, de este enunciado de la pregunta 5, la alternativa correcta es la B. Entonces, completando este enunciado sería: los ángulos los utilizamos o vemos diariamente en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en construcciones de casas, escaleras, en nuestros útiles escolares, en nuestras casas, etc. Siguiente pregunta incompleta. Ángulos complementarios son dos ángulos que, puntos suspensivos. Ángulos suplementarios son dos ángulos que, puntos suspensivos, que tienen un valor de 2 puntos. Si bien es cierto, aquí analizando según nuestra ficha de los ángulos complementarios van a ser o son dos ángulos que sumados dan 90 grados. Y ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados dan 180 grados. Entonces la alternativa correcta sería la C. En la pregunta 7 y 8 vamos a tener preguntas de selección múltiple. Que vamos a tener, por ejemplo, aquí dice: ¿cuáles son las propiedades de los ángulos que tienen un valor de 3 puntos? Tenemos aquí 1. Ángulos que se forman por una línea poligonal entre dos rectas paralelas. 2. Ángulos entre dos rectas paralelas. 3. Ángulos de lados perpendiculares. Y 4. Ángulos cóncavos. Según los enunciados, marque la alternativa correcta. Si bien estamos analizando en el enunciado 1, 2 y 3, son las propiedades de los ángulos, pero el ítem 4 no es ángulo cóncavo, ¿no? Entonces nuestra respuesta sería la D, que sería 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los elementos de los ángulos? Los elementos de los ángulos: vértice, lados, medida de los ángulos, no podría ser. B. Ángulo llano, no podría ser, vértice. Lados, ángulo geométrico, medida de los ángulos, tampoco. Sería vértice, lados, ángulo adyacente, tampoco. Entonces, analizando, ¿cuál es la alternativa correcta? Sería la alternativa A, porque según nuestros elementos de nuestra ficha que hemos mostrado de los ángulos, está el vértice, los lados y la medida del ángulo. En la última parte tenemos las preguntas de apareamiento. En la pregunta 9 nos dice lo siguiente: en la columna A se muestran los tipos de ángulos. En la columna B se muestran la representación abstracta. Establecer la relación entre la columna escribiendo los números, que tiene un valor de 2 puntos. Columna A, ángulo agudo. El ángulo agudo sería 1, que sería, mejor dicho, el ángulo agudo sería 2, que es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Ángulo recto. El ángulo recto sería 1, según nuestro examen, que sería alfa igual a 90 grados. Ángulo obtuso es aquel ángulo mayor que 90 grados y menor que 180 grados, que sería el número 4. Ángulo llano sería ángulo igual a 180 grados. Entonces nuestra relación sería 2, 1, 4, 3. En la columna, esto es en la pregunta 10, en la columna se muestran el nombre
Y representación gráfica. Establecer la relación entre las columnas escribiendo las letras según sean necesarias. Tenemos la columna A y la columna B. La columna A están los ángulos adyacentes, los ángulos consecutivos y los ángulos opuestos por el vértice. Ángulo adyacente sería AC, porque tenemos un ángulo menor y ángulo que le está siguiendo. Adyacente quiere decir que está a su lado, ¿no? Adyacente. El siguiente sería ángulo consecutivo. Consecutivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que le sigue, ¿no? Después de él hay otro ángulo consecutivo que sería la D. Ángulo opuesto por el vértice sería la A. Tenemos aquí una representación de un ángulo que está opuesto por otro ángulo que es opuesto por el vértice. Entonces, como podéis observar, está ahí nuestra prueba escrita. Con esto estamos terminando de poder evaluar nuestro aprendizaje, ¿no?, de los estudiantes. Esto fue la asignatura de evaluación de los aprendizajes, que hemos presentado los instrumentos de evaluación como la lista de cotejo. Tenemos un registro anecdótico y tenemos la prueba escrita. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.